Buenas noches, muchachos, gusto saludarlos. Bien, vamos a iniciar la clase. Vamos a dar unos minutillos para ver si alguien más se agrega y empezamos con todo. Esta semana empezamos la octava semana, ¿verdad?, de nuestro curso. Nos queda esta semana 8 y 3 más antes del segundo parcial, que sería la semana número 12. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fecha límite para entregar trabajos que tengan atrasados. Ya a partir de ahí, sí les vamos a poner fecha de entrega a los trabajos que vayamos realizando. ¿De acuerdo? O sea, ahorita estamos manteniendo ese margen por las mismas irregularidades que hemos tenido, pero ya a partir del segundo parcial, sí ya vamos, repito, a colocar la fecha de caducidad de las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, no he revisado todavía si han entregado algunas tareas nuevas, ¿verdad? Pero mañana creo que tengo un espacio por ahí, vamos a revisar para que de repente el día viernes podamos ver cómo van hasta la semana 7, que serían las tareas que debiesen estar entregadas ya. ¿Sí? Entonces hoy nuestra clase de esta semana trata sobre el proceso administrativo. Esto tiene mucha relación con lo que veníamos platicando de las teorías administrativas, ¿sí? O sea, van de la mano, porque de ahí se desprende mucho de lo que es el proceso administrativo, la planificación, los objetivos, que es sumamente importante, ¿verdad? Las metas, obviamente. Entonces, las metas son los objetivos que nosotros vamos a plantear en una organización. Entonces, el proceso administrativo consta de 6 etapas. La previsión, ¿qué se puede hacer? Prever todos los puntos que tengamos a favor y los puntos que podamos tener en contra, ¿verdad? La planeación o planear, ¿qué es lo que vamos a hacer? La organización u organizar, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo se va a hacer? La integración, ¿quiénes van a formar parte de ese proceso? ¿Con quiénes se cuenta y con quiénes se puede realizar? La otra parte importante es la dirección, que precisamente es ver que se haga lo que hemos planificado. Y el control o controlar, que con esto se logra el objetivo.
Entonces, previsión, planeación, organización, integración, dirección y control son los procesos o las etapas del proceso administrativo. ¿Qué es un proceso administrativo? El proceso administrativo es una serie o una secuencia de actos regidos por un conjunto de reglas, políticas y actividades. ¿Sí? Esas son establecidas en una empresa o en una organización. ¿Sí? Y los procesos administrativos tienen la finalidad de potenciar la eficiencia, consistencia y contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y materiales. Todo administrador basa la función de una empresa en 5 pasos. La planeación es el primer paso. ¿Qué es la planeación? Pues es una toma de decisiones, incluye la selección de un curso de acción que debe seguir una compañía. O sea, dentro de la planificación, planeación es con tiempo planear qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir para lograr alcanzar nuestros objetivos o nuestras metas. ¿Sí? Es decir, con anticipación se debe de hacer cómo, quién, cuándo, por qué lo hará. Es el puente que va desde donde estamos hasta donde queremos llegar en un futuro. O sea, repito, dentro de la planeación, vamos nosotros a plantear qué es lo que queremos alcanzar, cómo lo vamos a hacer, qué recursos vamos a necesitar, qué personal es el que nos va a acompañar a lograr, en cuánto tiempo queremos lograr metas u objetivos. Eso es bien, bien importante en cada una de las organizaciones. Entonces, aquí lógicamente dentro de la planeación tenemos que tener nosotros nuestras metas o nuestros objetivos bien definidos. O sea, el primer paso o los 4 principios, el primer principio, contribución al propósito y a los objetivos. Es unificar todos los objetivos. Entonces, dentro de los objetivos, pues lógicamente son nuestras metas. O sea, dentro de los objetivos nosotros podemos tener en qué tiempo queremos alcanzarlos. O sea, nuestras metas van a ser los objetivos bien, bien específicos hacia dónde o en cuánto tiempo queremos alcanzar nosotros nuestras metas. Esos objetivos o métodos van a depender del tipo de organización que tengamos, del tipo de empresa, ¿sí? Porque no son las mismas metas para una empresa gigantesca como Walmart, por ejemplo, o las metas para un mini mercado en una colonia. Entonces, lógicamente, pues las grandes empresas pretenden alcanzar
sus metas en un corto plazo. Las metas se pueden alcanzar a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. ¿Sí? Pero repito, esto va a depender de la infraestructura que se tenga, el tamaño de la empresa y la actividad a la que se dedique, porque no es lo mismo una empresa de comida que otro tipo de empresa, por ejemplo. Entonces, van a variar, ¿no? Y básicamente estas nuestras metas es lo que nosotros, digamos, serían los pasos que queremos dar futuramente. Entonces, contribución al propósito y a los objetivos, primacía de la planeación, extensión de la planeación, planes a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Era lo que estábamos comentando, que dependiendo del tipo de empresa que nosotros tengamos o la organización que se tenga, pues van a haber objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, para tener una idea, los objetivos o las metas a un corto plazo deberían de ser de 2 a 3 meses. Repito, siempre dependiendo del tipo de empresa que tengamos, ¿verdad? Si fuera una empresa de construcción, por ejemplo, yo voy a tener una empresa, voy a poner una empresa que sea de remodelaciones. Entonces, lógicamente, ¿cuáles son mis metas? Pues a corto plazo, poder tener cierta cantidad de obras. Y para eso tengo que buscar hacer eficientes los planes para que se puedan alcanzar esas metas a corto plazo. A un mediano plazo estaríamos hablando de 6 meses, ¿no? Y a un largo plazo estaríamos hablando de 5 años. Pero repito, eso va a depender, nuevamente insisto, en el tipo de empresa que se tenga. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿qué tan cerca queremos nosotros alcanzar nuestras metas? ¿Verdad? Serían a un corto plazo, podemos alcanzarlas a un mediano plazo o a un largo plazo. Entonces, estos objetivos son de manera fundamental las proyecciones que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nosotros queremos ser? ¿Qué deseamos ser? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Dónde queremos estar en un tiempo venidero? Es decir, que estas metas o planes también rigen los pasos que nosotros tomemos para que esos deseos se vuelvan realidad, ¿verdad? Entonces, en una persona, por ejemplo, para nosotros como estudiantes, ¿cómo nos veríamos nosotros en la consecución de nuestras metas? A un corto plazo, tal vez terminar bien el semestre a un largo plazo, concluir la carrera y estar ya produciendo
beneficios de la carrera. Y esto de manera individual es lo que se conoce como un proyecto de vida. ¿Sí? O sea, ¿cómo nosotros nos visualizamos? Siendo personas de éxito, por supuesto, ¿verdad? Que es lo que todos aspiramos. La eficiencia de los planes. Hay varios tipos de planes. De visión, misión, propósito, filosofía, objetivos o metas, de estrategias, de políticas, de procedimientos, de reglas, de programas, de presupuestos. De propósito o misión debe ser significativa. Debe tener un propósito, una meta. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, siempre hablando de nuestro ramo, que se va a dedicar a realizar remodelaciones, pues mi propósito o misión es convertirme rápidamente en la mejor empresa que realiza remodelaciones, por ejemplo. Esa es mi misión. Y lógicamente tenemos que tener una visión de cómo vamos a llegar a conseguir esa misión. O sea, la visión es cómo lo vamos a hacer. Entonces, la misión es el cimiento de la organización. Puede ser modificable, claro que sí, ya que es constantemente hacia dónde queremos llegar. Los objetivos o metas son los fines a los cuales se dirige la actividad. Es la finalidad de la organización, integración, dirección y control de cada área. ¿Por qué? Porque junto a la organización, la integración, una buena dirección y un excelente control, lógicamente nos va a ayudar a alcanzar esos objetivos o metas que nos hemos planteado dentro de la organización. Entonces, luego tendríamos las estrategias, que es un programa general de acción y despliegue de recursos para obtener objetivos, siendo un curso de acción a seguir. Muchas de las estrategias que utilizan, por ejemplo, los supermercados. Sacar ofertas cada semana. Ofertas que en teoría, lógicamente ellos no van a perder, pero prefieren sacrificar un quetzal exagerado, pero es una estrategia para captar más clientes y que se vendan más productos. Entonces, eso es una estrategia para obtener el objetivo. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Cumplir con la meta de ventas diarias o mensuales o semanales, no sé cómo se manejarán esas empresas que son monstruos, ¿verdad? Pero entonces, esas son las estrategias. Luego, políticas. Son planes en sentido general que guían o canalizan el pensamiento y la acción a tomar. La política se da a conocer y existe, pero no se asegura su cumplimiento. O sea, ¿cuáles son las políticas de la empresa, por ejemplo? Una podría ser, bueno, para vernos como una empresa responsable,
todos tienen que usar uniforme y vamos a definir cuál va a ser el uniforme, por ejemplo. Entonces, muchas empresas definen esa política, ¿verdad? Que todos sus empleados están identificados para verse como una empresa más seria. De hecho, hay empresas que se dedican a remodelaciones y que todos sus trabajadores tienen una playera de un color X con el logotipo de la empresa, por ejemplo. Y eso les sirve también como presentación y para garantizar que la gente que está entrando es parte de la empresa, ¿verdad? Entonces, esas serían las políticas, por ejemplo. Procedimientos indica un método habitual de manejar actividades futuras, indicando la forma exacta de cumplirlas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a proceder en, digamos, las ofertas que nosotros presentemos para hacer remodelación? Dentro del procedimiento es checklist para ver que tengamos todos los materiales antes de salir a la obra. ¿Sí? El encargado chequea que todo vaya para no estar yendo, viniendo, sino que todo vaya. Y de igual manera, a la hora de entregar, pues la empresa puede tomar esos mismos procedimientos, ¿verdad? De realizar un checklist cuando ya se va a desocupar una obra para verificar que vaya toda la herramienta y maquinaria, por ejemplo, que usamos en X proyecto, ¿verdad? Entonces, pueden ser los procedimientos, repito, de cómo lograr los objetivos, ¿verdad? Yo les voy a comentar una experiencia que tuvimos en un proyecto que estábamos remodelando, nos dieron una sección para trabajar, pero resulta que se llegó el día en que había que terminar el proyecto y no éramos solo nosotros, habían como otras 5 o 6 empresas más, todo el mundo corriendo porque a las 12 de la noche ya no querían a nadie. Entonces, pues antes de que se llegara la hora, entonces yo vine y empecé a hacer mi checklist, ¿sí? En cuanto a las herramientas y todo lo que teníamos, y herramienta y equipo, ¿verdad? Porque el equipo es aquel que necesita de una corriente externa para funcionar, por ejemplo, de la energía eléctrica. Ese es equipo. Y herramienta es la que solo con la fuerza manual la podemos trabajar. Entonces, dentro de nuestro equipo teníamos una fijadora de esas Hilti y tenía su estuche y toda la cuestión. Entonces, cuando chequeamos en todo ese relajo de que ya tenemos que salir, ya solo quedan tantos minutos, bueno, empecemos. Y empezamos con el checklist. Y yo no me di por la premura del tiempo, solo chequeé que estaba el equipo ese, porque estaba digamos, el estuche, ¿sí? Pero no tuve el cuidado de destaparlo para ver si estaba el equipo dentro. ¿Sí? Y entonces solo así, ahí está, salgamos y todo, y bueno. La sorpresa desagradable fue que cuando tocó revisar, ya no iba el equipo, ¿verdad? O sea, alguien
lo tomó prestado, sin duda, ¿verdad? Y bueno, eso ya hace unos 10, 15 años, ¿verdad? Todavía lo estamos esperando que nos lo devuelva. Pero les cuento esta anécdota porque suele suceder. Máxime cuando, repito, tenemos una fecha tope de entrega y que después de esa, o sea, antes de que se cumpla el plazo de tiempo, tenemos que estar fuera y entonces, pues por ahí se puede extraviar equipo y herramienta de nuestra empresa. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces es parte de los procedimientos, repito. Luego, las reglas que son los planes que se toman entre varias alternativas. Una regla ordena que se tome o no una acción. ¿Sí? Entonces, a veces las reglas tienen que estar bien claras, ¿verdad? Para que no se puedan romper. O sea, de hecho, no se deben romper las reglas. Las órdenes pueden ser que varíen un poco o que no se cumplan al pie, pero la regla es algo que no se puede dejar de cumplir. Los programas son un conjunto de pasos a seguir usando recursos para seguir un parámetro determinado y llegar al fin deseado. O sea, aquí es donde en nuestro caso podemos utilizar, si tenemos un proyecto y tenemos fecha de entrega, pues, ¿qué pasos vamos a seguir? Pues a través de una herramienta que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Podemos nosotros establecer cuál es o cuáles son los pasos que hay que seguir para llegar al fin deseado. Por ejemplo, en una construcción se utiliza mucho el PERT CPM, que son programas o herramientas para poder uno visualizar ahí o planificar ahí eh, el tiempo de aprovechamiento de las actividades que vamos a realizar en la obra. Se les asigna tiempo a cada actividad para poder llegar al objetivo que es entregar la obra. Entonces eso nos permite visualizar actividades que pueden ir desarrollándose conjuntamente. ¿Sí? Es decir, mientras alguien está haciendo, digamos un ejemplo, alguien está haciendo acabados en el lado de afuera o en el lado de adentro, se puede estar avanzando en obra gris en la parte de afuera, por ejemplo. Entonces son actividades que se pueden compartir y eso los va visualizando uno a través de el PERT CPM, ¿verdad? Que son las herramientas o los programas que sirven para tener el control del tiempo que se va a utilizar en la obra. Y los presupuestos, que lógicamente es otra parte importante, ¿no? Que es la expresión de los resultados esperados en términos numéricos y es un instrumento de control, ¿verdad? O sea, no podemos realizar un proyecto nosotros como arquitectos si no
tenemos una base que es un presupuesto para poder empezar a trabajar. Nosotros tenemos muchas veces la competencia desleal de los constructores que no tienen un título, por ejemplo. Y a veces nos ganan obras porque ellos las ofrecen más baratas. ¿Sí? Pero resulta que cuando ellos van o dan su presupuesto, a medio camino ese presupuesto ya no es real y empiezan a pedirle más plata al propietario, ¿verdad? Y al final de lo que ellos presupuestaron resulta el doble o el triple de inversión, ¿verdad? Porque ellos su presupuesto lo basan solo en experiencia. Y muchas veces no hacen números reales de lo que van a construir. Sí. Hay muy buenos constructores, por supuesto, ¿verdad? No es tampoco pero muchas veces ellos se basan en la experiencia para hacer. Hice una casa que parecida y salió en 40,000, entonces mire, más o menos le sale 40,000, ¿verdad? Y resulta que ya los tiempos cambiaron, los materiales están más caros, la mano de obra igual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero es a veces con lo que hay que lidiar, con la competencia desleal, para que nosotros podamos realizar un trabajo. Entonces, estos son los pasos que están en esta pirámide, ¿verdad? Los planes. Y esto es generalmente lo que tiene bien claro la empresa. La visión y la misión. Incluso la filosofía. Entonces, siempre, por lo general, ustedes llegan a una empresa seria y van a encontrar en uno de sus muros cuál es la visión y la misión de la empresa. O sea, eso le da a uno cierta confianza de que es una empresa seria. ¿Por qué? Porque tiene clara su visión y su misión. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, recuérdense que los objetivos o metas pueden ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, las metas a corto plazo son aquellas más próximas al presente, ¿verdad? Entonces, su realización exige una menor espera y por lo tanto deben ser acometidas primero, ¿verdad? Típicamente se consideran un corto plazo los días o semanas por venir, ¿verdad? Es lo que yo les decía. Podemos considerar, dependiendo del tipo de la empresa, pues que un corto plazo sean 2, 3 meses. ¿Verdad? Puede ser una semana, dependiendo del tipo de actividad que vaya a realizar. Las metas a mediano plazo son aquellas cuya realización se encuentra en un futuro próximo. ¿Sí? Pero, lógicamente, más lejano de las metas a corto plazo. ¿Sí? Entonces, estas pueden ser meses por venir. Es decir, son metas
que uno desea cumplirlas eh, pronto, ¿no? Pero que se requiere de un esfuerzo sostenido en el tiempo que puede a su vez desglosarse en pequeñas metas a corto plazo. Entonces ahí se pueden combinar las de corto plazo para que se cumplan las de mediano plazo. Repito, aquí estaríamos hablando de un poco más de tiempo. Si en las de corto plazo estaríamos hablando de semanas, podrían ser 8 semanas, 2 meses. Estas de mediano plazo podríamos hablar de 5 a 6 meses, ¿verdad? Para alcanzar esas metas. Repito, todo va a ser o va a depender del tipo de organización que se tenga y el tipo de organización. Y las metas a largo plazo. Es son aquellas que son lejanas en el tiempo, ¿verdad? Entonces, la consecución de estas va a depender usualmente del cumplimiento sostenido durante años de las metas anteriores, o sea, de las de mediano y corto plazo. Entonces, dentro de estas, puede considerarse el punto de llegada de un emprendimiento humano. O sea, aquí nosotros tenemos que tener claras nuestras metas. Yo sé que en la carrera de arquitectura es una de las que más esfuerzo requieren dentro de la universidad por el tipo de actividad que hacemos y que llevamos, ¿no? Pero tenemos que tener bien definidas nuestras metas. Si nos vamos a dedicar solo a estudiar, lógicamente podemos alcanzar nuestra meta de cerrar y graduarnos más rápido en un menor tiempo que alguien que trabaje y que tenga que combinar estudios con trabajo. Y va a ser diferente también de alguien que estudie trabajo y trabaje y esté casado. Porque entonces ahí prácticamente, digamos que podríamos tener un ejemplo de, si lo viéramos desapasionadamente como metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? O sea, es solo una relación, ¿verdad? O sea, eh, porque una persona que solo se va a dedicar a estudiar, lógicamente puede alcanzar sus metas más rápido, porque solo va a estar dedicado al estudio. Pero alguien que trabaje y estudie, lógicamente se va a tardar un poquito más. ¿Por qué? Porque a veces, eh, pues hay que cumplir algunas ciertas actividades dentro del trabajo que requieren que le pongamos atención, entonces no le podemos dedicar el 100% de tiempo a la universidad y por ahí nos vamos atrasando, ¿verdad? Y si estamos casados, pues no se diga, ¿no? Porque entonces ya es otra la forma de ver la vida, porque si uno está casado y ya vienen niños, entonces obviamente las prioridades son otras, ¿verdad? Entonces, repito, esa es una forma como de visualizar de manera más clara las metas a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto que a corto, repito, van a ser más rápido de cumplir. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia que ustedes hayan tenido en cuanto a esto? Entonces, repito, para complementar lo que les mencionaba hace rato.
Entonces, la clasificación esta de corto, mediano y largo plazo también va a depender de los tiempos y las perspectivas específicas de la empresa o de uno como individuo, ¿sí? Por lo que, lógicamente, un mismo criterio no se puede aplicar para discernir todas las metas a corto, mediano y largo plazo de, de todos los estudiantes de la facultad, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay factores, ¿vale? Yo trabajo, yo estudio, yo solo estudio, yo trabajo, estudio y tengo que mantener a mi familia. Entonces, obviamente, ahí van a haber diferentes formas de emplear. Gracias, André. Por ejemplo, algo sencillo, un ejemplo de metas a corto plazo. Mañana tengo que estar a las 7 de la mañana para realizar una diligencia. Entonces mi meta es levantarme un par de horas más temprano para que me dé tiempo de bañarme, desayunar e irme a realizar esa diligencia. Si normalmente me levanto a las 7, pues me voy a tener que levantar a las 5 para que me dé tiempo a hacer todo y estar en punto para realizar la diligencia. Esa es una meta a corto plazo. Ir al mercado y comprar lo necesario para toda la semana es otra meta a corto plazo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos especiales que estamos viviendo, pues se nos recomienda que si no tenemos que salir, ¿para qué vamos a salir? Entonces uno lo que trata es procurar tener todo lo de la semana de una vez para ya no estar saliendo. Entonces esa podría ser una meta a corto plazo también, ¿sí? Concretar, digamos que un trabajo de la empresa con un cliente a una hora específica. Si a mí el cliente me cita a las 8 en punto en el lugar donde se va a trabajar, donde vamos a hacer el proyecto, entonces mi meta tiene que ser salir temprano para que pueda estar puntual en la cita. ¿Sí? Porque a mí no me interesa si el cliente llega media hora más tarde o 15 minutos más tarde. Pero yo no puedo llegar más tarde porque imagínense que él está puntual a las 8 y yo llego a las 9. Seguro cuando llegue ya no va a estar ahí. Entonces, ese tipo de metas podrían ser o son metas a corto plazo porque son inmediatas de cumplir, ¿verdad? Y pues lógicamente nosotros nos hemos mal acostumbrado a es que la hora chapina, ¿verdad? O sea, nos citaron a las 8, pero vamos a llegar a las 9, porque es la hora chapina. Entonces, ya nos mal acostumbramos a escudarnos en ese término, que es la hora chapina. Pero si el cliente con el que voy a trabajar es una persona que no es de Guatemala, seguro que él va a estar 15 minutos antes de la hora prevista y yo tengo que de igual manera estar temprano para que no tenga problema, ¿va? Porque incluso el cliente empieza a desconfiar, ¿sí? Empezamos por llegar tarde. Y digamos, ni 5 minutos debería ser, ¿verdad? Nosotros debemos de... Entonces, ¿qué implica eso?
que vamos a tener que utilizar estrategias. Me voy a levantar 2 horas más temprano para poder salir una media hora antes o una hora antes por el tráfico y poder librar la hora pico, por ejemplo, para poder estar ahí puntual en mi cita o en mi reunión. Pero si yo estoy acostumbrado a la hora chapina, voy a salir a la misma hora de siempre y ya el tráfico cuando vaya va a estar pesado y no me va a dar tiempo a llegar. Entonces, por favor, si algo nosotros tenemos que cuidar en nuestros proyectos con nuestros clientes, es eso, la puntualidad. A mí me ha tocado esperar a veces al cliente, pero es el cliente, ¿verdad? Ni modo, es el que paga la marimba, dijo aquel. Entonces, eh, pues será cosa de él, ¿verdad? Pero también me ha tocado entrevistarme con clientes que no son de Guatemala y ellos especialmente le ponen énfasis a la puntualidad, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, repito, esas son metas a corto, para tener una idea de metas a corto plazo. ¿Por qué? Porque pueden ser horas, pueden ser semanas, ¿sí? O un par de meses o 3 meses. Entonces, limpiar mi dormitorio a fondo, a una buena limpieza, y, en fin, ganar un partido de fútbol contra un rival difícil, son metas a corto plazo. O ahora con los jóvenes, una de las metas cortas es, solo voy a fumar 2 cigarros, el viejo truco, ¿no? Uno en la mañana y uno en la noche. Y resulta que, bueno, queda la incógnita ahí si lo va a cumplir o no. Pero son metas a corto plazo. Entonces, o metas a corto plazo, podría ser, si vamos a empezar un proyecto de pintura en una vivienda, entonces hoy voy a ir a comprar las brochas, los manerales, los rodillos, todo para que mañana estemos puntuales en la obra, ¿verdad? Esa es parte de las metas a corto plazo, ¿sí? Porque si no, si decido que en el camino voy a pasar comprando, esperar que abran, y si ofrecí llegar a una hora y no cumplo, entonces son cosas que hay que combinar entonces mi planeación con eh, mis metas, ¿sí? Entonces, esas serían las metas a corto plazo, ¿sí? Para que estemos claros sobre esta situación, ¿sí? Entonces, luego tenemos los pasos de la planeación.
observar la oportunidad, objetivos o metas, cómo, cuándo, dónde, quién, premisas de la planeación, medio ambiente, oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, ¿no? Los famosos FODAS que se dan de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Que hay que hacer. Identificar opciones para la mejor alternativa. Comparar opciones basándose en recursos, costo-beneficio. Selección de alternativa. Formular planes de acción. Compra de equipo, materiales, empleados, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vamos a realizar? Y por supuesto, expresar los planes en números, que es elaborar presupuestos. O sea, nosotros no podemos, aunque el cliente nos diga, mire cuánto me va a costar. Nosotros no sabemos cuánto le va a costar exactamente. Podemos dar un aproximado, que es lo que generalmente hacemos. ¿Por qué? Porque el cliente lo primero que quiere saber es cuánto va a gastar, cuánto necesita invertir en su proyecto. Pero entonces, para poder dar un primer paso, y que por lo menos diga, bueno, este sí, por lo menos controla, es en base a las experiencias que se tienen y de los compañeros que trabajan en la misma profesión, ¿cuánto es el costo estimado del metro cuadrado, por ejemplo, de construcción? Entonces, si yo me quedé con el precio de hace 20 años de 1000 quetzales por metro cuadrado, seguro que voy a tronar. Entonces, tengo que indagar con los colegas, ¿cuánto puedo estimar el metro cuadrado de construcción? Sí, me van a decir, mira, depende de los acabados, si esto es esto, bueno, pero puedes andar por 2500, 3000 quetzales, 3500, dependiendo de los acabados. Entonces ya uno puede tomar un promedio y decir, bueno, no me voy a dar ni con los 2500 ni con los 3500, voy a pedir 3000 por metro cuadrado, eso es lo que voy a dar. Y estima uno rápidamente, según la obra que va a hacer, hace un cálculo mental de cuántos metros cuadrados puede ser y dar uno un valor aproximado. Entonces vengo yo y le digo al cliente, mire, si vamos a hacer más o menos 50 metros a 3000, entonces estaríamos hablando de un aproximado de 150,000 quetzales, por ejemplo. Una manera rápida. Pero si yo quiero agarrar el trabajo y doy un costo aproximado más bajo y resulta que cuando le presento el presupuesto al cliente, entonces ahí estoy aplicando mal mis procedimientos, ¿sí? Porque no especifiqué bien en cuanto a presupuesto. Recuérdense que el presupuesto es bien importante, al menos en nuestra profesión, para empezar obras, ¿sí? Y entonces llegamos a esto. ¿Por qué fracasan los planes? Porque uno no le gusta planear, sino que con la experiencia que tengo, ahí me lo llevo. Entonces, no hace uno planes. Hay confusión de planeación con los planes. Hay una falta de visión.
Hay una falta de apoyo de la alta administración. Aquí, por ejemplo, pudiese ser que vamos a hacer una cosa, pero la alta administración dice, no, no lo hagamos así. Mire, pero es que es la mejor. No, no se hace así. Entonces, no hay apoyo. Entonces, ahí pueden fracasar los planes. Y la otra es la resistencia al cambio. ¿Sí? Ahí pueden fracasar los planes. Por ejemplo, en el caso nuestro de la carrera. Ya no se utilizan instrumentos ni mesa de dibujo para poder elaborar un juego de planos. ¿Sí? Y alguien podrá decir, bueno, sí, sí, de verdad ya ni comprar la mesa ni nada, pero entonces ahí es donde dicen, no, mire, es que hay que tener las bases bien cimentadas. Y entonces hay que pasar por la mesa para tener los conceptos claros. Y dice uno, pero si ahora solo se trabaja en AutoCAD o ahora solo se trabaja en otros programas. Sí, pero uno tiene que tener los conceptos porque el que va a realizar el trabajo es uno. La máquina solo sigue instrucciones. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a realizar. Pero, por ejemplo, si yo no tengo concepto del alfabeto de líneas y todas mis líneas del plano van a ser con el mismo punto de grosor, digamos, de rapidor, entonces el plano no se va a ver muy agradable. ¿Y eso qué demuestra? Pues demuestra que nosotros no sabemos eh, en qué consiste el alfabeto de líneas. Pero luego empezó el AutoCAD. Y hubo resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque hay quienes decían, no, yo prefiero trabajar a mano, porque con la computadora es más difícil establecer límites, etcétera, 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 ¿verdad? No sé, realmente no visualizo distancias, etcétera, etcétera. Entonces empezaba la resistencia al cambio. Y ahora más, porque ya ha ido quedando fuera de combate el AutoCAD y pues ahora es el Revit, ¿verdad? Todo el mundo está trabajando con Revit y no solo el Revit, sino que ahora con la tecnología BIM, que es, digamos, el Revit es un programa para construir, el AutoCAD es un programa para dibujar, entonces, pero ir manejando esos paquetes, no todos, especialmente los que ya tenemos ya varios días que nos pega el sol, dijo aquel, entonces hay un poco más de resistencia al cambio. Y entonces eso puede hacer que un plan fracase. ¿De acuerdo? Pero obviamente son las ventajas que se cuentan ahora de la tecnología para poder trabajar. Entonces, la planeación y control son gemelos siameses del proceso administrativo. Porque no pueden estar el uno sin el otro. No puede haber planeación si no hay una forma de medición, o sea, de control. Y no puede haber un control si no existe un parámetro de lo que tenías que lograr, o sea, la planeación. Esos van de la mano, pero realmente todo lo que hemos visto hasta acá
Todo es importante dentro del proceso administrativo, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos vamos ya por la mitad, lo vamos a dejar ahí. Eh, el día viernes terminamos esto y les digo cuál es la tarea, ¿no? Aunque la plataforma ya está. Los tipos de organigrama que pueden ser verticales u horizontales, ¿verdad? Y que, pues, estos nos van a servir también ya para, porque al final hay que hacer la planeación del trabajo de cómo crear una empresa de construcción o una constructora. Entonces, no sé si hay dudas. Si tienen algún comentario, todo claro hasta el momento, dice Julio. Gracias, Julio. Entonces, si no hay dudas, espero que haya quedado claro esto, ¿verdad? Y lo vamos a continuar el día viernes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Sí, lo vamos a dejar ahí el día de hoy y lo continuamos el día viernes para terminar, ¿verdad? De 7 a, si es necesario, llegamos hasta las 8:30 para terminar el tema. ¿De acuerdo? Entonces, feliz noche, Kevin. Feliz noche a todos y nos vemos el día viernes. ¿De acuerdo? Buenas noches, Julio. Buenas noches, André. Buenas noches, Eddie. Igual, Moisés y Majo, feliz noche. Gracias, Cristian. Feliz noche.